El budismo. El budismo surgió en el noroeste de la India entre el año 560 y 480 a.C. El budismo inició una rápida expansión hasta llegar a ser una religión predominante en la India en el siglo III a.C. Es una religión y una doctrina filosófica y espiritual que pertenece a la familia dármica. En ese siglo también existió un emperador indio, Asoka, quien también hizo que esta religión se hiciera oficial y se hiciera conocida por todo el mundo. Comprende una gran variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales, principalmente atribuidas a su dios, Buda Gautama. El budismo básicamente es una religión no teísta, pero también representa una filosofía, un método de entrenamiento espiritual y también un sistema psicológico. Este budismo también acepta esta creencia en realidades espirituales como el renacimiento, los milagros y el karma, y también en la existencia de seres espirituales, y por ende ellos no se consideran ateístas. Su dios, que era Buda, que es un guía y maestro que enseña el camino para poder alcanzar el nirvana. Entonces el nirvana era este estado supremo de felicidad plena que alcanza el alma y que consiste en la incorporación del individuo y de la esencia divina y en la ausencia total del dolor y de deseos. Ya, las enseñanzas del budismo, las 4 nobles verdades. La primera es que hay sufrimiento. El sufrimiento viene del deseo y se puede liberar del sufrimiento a través de las enseñanzas de Buda. Ya, como 3 principios tenemos el karma, la reencarnación y la moderación. El karma son las creencias de que todos los actos que hace uno en su vida tienen efecto, dependiendo si fueron buenos o malos, egoístas o generosos. La reencarnación, que todos los seres vivos viven y mueren, vuelven a vivir otra vez en otro cuerpo o forma hasta llegar a la iluminación. Y la moderación, la manera de vivir que recomendó Buda es vivir no teniendo demasiado ni muy poco, estar contento con lo que uno tiene. Las 3 joyas, el Buda, el Dharma, el Sangha y el Observa. Las enseñanzas que nos presenta esto es, sé sabio y observa, no hables, solo observa y aprende. Solo el amor disipa el odio, la compasión es el deseo y la aspiración de que todos los seres se liberen del sufrimiento y sus causas. En las prohibiciones tenemos no matar a seres vivos y proteger la vida en todas sus formas, no mentir sin usar la palabra de manera mensurada y sincera, no robar, tomar solo lo que se gane honestamente, no tendrás una mala conducta sexual de ningún tipo de discriminación por las orientaciones sexuales de las personas, no utilizar sustancias tóxicas o embriagantes, sino mantener siempre la mente clara y atenta. Los libros sagrados. El libro principal sagrado es el Canon Pali, que su nombre general es el Tipitaka, y este libro contiene los textos más antiguos de los budistas, en idioma Pali, los cuales significan el cuerpo doctrinal. Siguiente. El primer libro es el libro, este libro se divide en 3 sectas diferentes, la cual es el Vinakapaya, el cual tiene 6 volúmenes y habla del comportamiento de los que deben tener los monjes y las monjas. El siguiente es el Sutta Pitaka, el cual está elaborado de los discursos del Buda, y discursos para el Buda, y casi siempre va enfocado a sus discípulos. El Abra Pitaka. En este se agrupan las principales 2 sectas anteriores, y en este sistema se investiga la naturaleza de la mente, y está conformado por 7 volúmenes, que en los cuales están el Viganga y el Dukkata. En los rituales budistas, el más principal es el Agwata, que en su traducción española es la oración budista, que este permite realizar actos de devoción budista, y se hace reverencia a las monjas y principalmente al mismo budista, como se dice, y también tiene una oración, la cual es la que se ve a continuación. Y en este ritual siempre se hace referencia explícita al Gadar, que tiene los 5 infinitos venerables, los cuales son el Buda, el Dharma, el Sangha y los padres y maestros. Las principales fiestas del budismo. Primero está el Manga Puja, que se celebra el martes 19 de febrero en Tailandia. Esa celebración se celebra el sermón que dijo Buda frente de 1250 monjes y que quedó establecido en los cimientos del budismo. Tiene lugar en los países como Tailandia, Laos y Camboya. La mayoría de los monjes permanecen en la corriente del Theravada o del budismo. Esta festividad se hace con rezos y meditaciones, 3 vueltas al trono, a los altares centrales, con velas de inciensos y flores bajo la luna.
El Vesak se celebra el 9 de mayo en Asia. Es la celebración más importante y es la más destacada para millones de budistas de todo el mundo, el día más sagrado que memora el nacimiento y la muerte de Buda, así como su iluminación. Para los budistas, el mundo se trata de la felicidad, una oportunidad para celebrar el mensaje de la compasión y la devoción. El patriarca del budismo es el Maha Kashyapa. El Maha Kashyapa fue el primer maestro ancestral en cierta ocasión, el venerado por todo el mundo. Alzó la flor y pestañó, suscitando la sonrisa del Kashyapa. Entonces el venerado dijo: tengo conmigo el tesoro del ojo del verdadero Dharma y maravillosamente del Nirvana, y se lo he transmitido al Mahakashyapa. De ahí comienza el auténtico linaje del maestro a discípulo. Buda dijo que dio a Kesha el Mahakashyapa. Así ha transmitido el verdadero Zen de maestro a maestro, de patriarca a patriarca, profundamente, íntimamente, hasta nuestros días. Los lugares sagrados es en Lumbini, el pueblo en el que nació Siddhartha Gautama Buda. Lumbini se encuentra al centro sur de Nepal, muy cerca de la frontera con India. Es un sitio sagrado y de peregrinaje, dado que alberga la piedra que marca el exacto donde nació Buda. Ha sido incluido dentro de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El nombre verdadero de Buda es Siddhartha Gautama, pero la gente de esa época lo empezó a llamar así cuando alcanzó la iluminación. Bodh Gaya, el lugar en el que Buda se iluminó, es localizada en uno de los estados más pobres de India, Bihar. Esta ciudad es uno de los lugares sagrados del budismo. Aquí se encuentra el árbol bajo el que Buda alcanzó la iluminación y comenzó con lo que se convertiría en una de las grandes religiones del mundo. Aquí fue donde Buda meditó por 6 semanas hasta alcanzar el nirvana o la iluminación. El Sarnath es donde Buda dio su primer sermón. Tras alcanzar la iluminación, Buda comenzó a reflexionar sobre si debía explicar cómo lo había logrado. Fue cuando decidió que lo haría y dio un sermón a la ciudad de Sarnath. Fue donde Buda impartió sus enseñanzas por primera vez y fue construida en el año 500 a.C. Kushinagar fue donde Buda murió y cuando Buda tenía 80 años anunció que abandonaría su cuerpo terrenal. Poco después, y a causa de una intoxicación por alimentos, enfermó gravemente y finalmente murió en un bosque cercano a Kushinagar, rodeado de sus fieles seguidores. Los budistas creían que Gautama Buda alcanzó el paranirvana después de la muerte. El paranirvana es el objetivo supremo del budismo. En los aspectos desconocidos no hay una Santa Biblia, sino varios textos importantes. Por más irónico que pueda parecer, Buda conoció como el padre del budismo. Nunca pretendió fundar una religión y no hay ningún tipo de evidencia histórica que asegure que Buda se consideraba un líder religioso. Sería más adecuado decir que Buda se consideraba un maestro que rechazaba las formas ortodoxas de la religión hindú tradicional y ofrecía un camino alternativo. Otro de los aspectos desconocidos es que muchas de las figuras religiosas han afirmado ser dioses o manifestaciones de dioses, profetas de dioses, pero Buda nunca afirmó ser un dios ni afirmó ser un profeta. En cada estado, una stupa, monumento espiritual que genera paz y tranquilidad, fue creada para albergar los restos de Buda. Fuentes aseguran que durante el tercer siglo antes de Cristo, Ashoka ordenó a esos 8 monumentos que fueran abiertos y distribuidos en un número mayor. Cualquier persona puede ser Buda, ya que esta palabra se refiere a una persona que ha alcanzado el nivel de nirvana o el estado de iluminación. La situación actual del budismo. El budismo lleva mucho más de 2500 años en Asia y se encuentra presente en diferentes partes del continente. En Myanmar, los budistas se encargan de manejar el campo político, mientras en otros países como Singapur y Japón son irrelevantes. En Sri Lanka y Tailandia, por ejemplo, el budismo en su población es mucho mayor al cristianismo y al hinduismo. Aunque India fue el país que cuna del budismo, con el paso del tiempo, el budismo apenas representa el 0,7% en la población. Y en Laos, debido a la población en cuanto a sus ideales políticos, tuvo que reinterpretar para ser compatible con sus ideas marxistas al budismo. Sus divisiones.
En la actualidad existen diferentes ramas del budismo. Tenemos al budismo Theravada, que habla sobre poseer pocos bienes y viajan los budistas de pueblo en pueblo enseñando el Dhamma y las escrituras. El budismo Mahayana, que en esta tradición el objetivo no es la iluminación como tal, sino ayudar al otro en su camino espiritual. El budismo de la tierra pura, que mediante diversas técnicas espirituales los fieles pueden alcanzar el ciclo de muerte y reencarnación para mostrar en la tierra pura y alcanzar la iluminación. Y el budismo tibetano, que es la sucesión de la reencarnación, cuando un lama se acerca al final de su vida y da una serie de pistas sobre la identidad de su próxima reencarnación.